Estamos con Margarita Stolbizer. Vamos a arrancar con el tradicional juego. Vamos a pedirle a Margarita que mezcle las cartas. Son cartas sin marcar. Va a repartir 3 para cada uno. No las vamos a ver y vamos a empezar esta partida con Margarita Stolbizer, que ustedes saben, es una suerte de balotaje, pero es una gran excusa para empezar a hablar de política. Margarita se está candidateando en provincia de Buenos Aires, su territorio, por este Frente Progresista Cívico y Social, junto a Ricardo Alfonsín. ¿Damos vuelta a la primera carta, Margarita? ¿De acá? ¿Cómo venís con la que quieras, eh? Bueno. A ver, le toca, la vamos a poner ahí, Le toca a Gabriela Michetti y a mí me toca Pino Solanas. Ah, mira vos, justo lo que Esto es un balotaje, ¿eh? No hay empate, Margarita. ¿Quién gana? Pino. Pino, ¿razones? Bueno, obvio que cuando uno define en función de a quién está dispuesto a acompañar, y nosotros estamos dentro de este frente progresista que se ha constituido como el UNEN en la capital, que empezó disputando el lugar de la minoría para el Senado, y me parece que hoy estamos peleando los dos lugares de la mayoría. En capital, por lo menos seguro. ¿En provincia cómo viene? En provincia venimos muy bien también, bien. Podemos charlar de eso, sí, creo que sí. Estamos hoy en una elección muy, pero muy parejita y nosotros hemos armado un frente que está en condiciones de ganar la elección en la provincia. Ahora vamos a hablar con eso, con Margarita Stolbizer. Quiero decirle a Margarita que voy ganando, porque eligió mi carta. Pino Solanas, 1-0 en esta partida. Bueno. Esto es competitivo. 1-0 le gano a Margarita. Vamos a presentar formalmente este programa, Cartas sin marcar. Hoy vamos a tener, además de Margarita Stolbizer, vamos a tener de invitado al diputado Héctor Recalde, candidato, va a revalidar el cargo de diputado. Es un hombre que, ahí lo vemos detrás de Margarita Stolbizer, ha estado muy cerca de Hugo Moyano durante mucho tiempo. Le quiero preguntar, me inquieta saber la opinión de Héctor Recalde sobre este salto de Hugo Moyano, a mi entender, inédito, impensado, hacia el territorio de Francisco de Narváez. Hay muchos hombres del sindicalismo que van a ser candidatos en ese espacio. Es parte de la interna del justicialismo, esta eterna interna del justicialismo. Y por otro lado, atrás mío, lo estarán viendo en este momento, es Daniel Víguez, un amigo, un colega, alguien que ha escrito un libro sobre los 10 años de la gestión kirchnerista, alguien que ha conocido casi en la intimidad a Néstor Kirchner, ya ha escrito un libro sobre él, y ahora nos va a desandar un poquito más con una mirada política sobre los momentos claves de estos últimos 10 años. Pero quiero arrancar con Margarita Stolbizer, preguntándole por algo, si se quiere, menor, que lo he leído en estos últimos tiempos, si es verdad que hay un entrenamiento de oratoria y gestualidad de los candidatos del Frente Cívico y Social. Nosotros hicimos un entrenamiento la semana pasada que es bastante más que eso en realidad. Lo que estamos tratando es de brindarle herramientas para su desempeño a nuestros candidatos a concejales, que son los que pelean en los lugares más difíciles, ¿no? Además, sabrás que ahí, si bien el Frente Progresista logró conformar listas de unidad para la de diputados nacionales y para la de legisladores provinciales, abajo tenemos una interna fuertísima en todos los distritos con muchas listas. Entonces, estamos tratando de darle herramientas. Eso tiene que ver fundamentalmente con técnicas de oratoria, de desempeño en debates, de construcción discursiva, y a mí me tocó dar una partecita vinculada con los liderazgos para el cambio. Ahora, ¿no? ¿eso es el efecto Massa? ¿Por qué? Bueno, Massa tiene como una puesta en escena, muy marketinera, para decirlo de alguna manera, respecto a cómo presentarse ante los medios. ¿Hay una necesidad de mostrarse de otra manera ante los medios? Hay una mediatización de la política que de alguna manera nos obliga también, pero poco tenemos que ver nosotros con Massa. Además, lo nuestro, bien, nosotros somos un partido político, ya hay un partido político nacional que ha hecho de la capacitación de sus cuadros políticos prácticamente una práctica corriente. En cambio, Massa hace 2 días que constituyó este frente y no sé qué tipo de capacitación le puede dar a una lista tan, pero tan compleja y diversa, ¿no? Heterodoxa. Arrancamos suave, liviano, duro, ¿cómo querés? No, es lo mismo. Bueno, me adapto. Vamos a arrancar un poquito difícil. Vamos a tomar unas palabras de Sabatella que en algún momento se llevan muy bien, si no me equivoco, con Margarita Stolbizer. Sabatella fue el intendente de la Alianza, y de la que ahora muchos reniegan, pero en realidad muchos fueron funcionarios. Hoy tiene este gobierno kirchnerista más funcionarios de la Alianza que los que hay en la oposición. Los que están afuera. Bueno, dijo Sabatella, Massa
Stolbizer y de Narváez son expresión de quienes quieren retroceder. Bueno, nosotros lo que queremos sin duda es producir un cambio. Hoy hay un gobierno que está prácticamente parado, por supuesto, hace mucho tiempo que este gobierno no cumple con las cuestiones mínimas que debe cumplir, sobre todo quienes se presentan con este cartel del progresismo y que en realidad nada de eso tiene que ver con una gestión, que ha desaprovechado los años de crecimiento económico con tasas extraordinarias para que la gente siga viviendo en malas condiciones. Todo ese crecimiento, la cantidad y la montaña de plata que han manejado no le cambió la vida a nadie, salvo a los funcionarios que llenaron sus cuentas corrientes, sus bolsillos. De la situación de pobreza no han sacado a nadie en realidad. Hablabas de progresismo. Hay alguien que... El pseudo progresismo del gobierno. Bueno, decime si esta persona que vamos a poner al aire es progresista o no, porque hizo un análisis de lo que pasó en el FAP y quiero preguntar qué pasó con algo que fue como el batacazo en la última elección, le ha ido muy bien, ha salido segundo y sin embargo tuvo alguna suerte de crisis interna y se ha partido, ¿sí? Sobre todo en provincia de Buenos Aires. Él es Víctor de Genaro, quien en algún momento formó parte del Frente Amplio Progresista y hoy decía sobre este armado electoral del cual participa Margarita Stolbizer lo siguiente. Bueno, no nos hemos abierto, se dinamitó el FAP. No es que nos fuimos, no quedó nada del FAP en la provincia de Buenos Aires. El FAP fue segunda fuerza en la provincia de Buenos Aires. Éramos 5 partidos, 3 se fueron con la UCR y la coalición cívica, el GEN principalmente, y 2 tratamos de seguir ampliando el frente para los sectores progresistas o populares o de izquierda. No es que existe un FAP, el FAP surgió enfrentando a Alfonsín de Narváez, enfrentando a Scioli y enfrentando a Chiche Duhalde. Bueno, no viene del kirchnerismo la crítica, viene de alguien que ha compartido, sobre todo los últimos tiempos de lucha política. Alguien a quien ¿no? yo aprecio enormemente, como es Víctor, y que por supuesto entiendo que nuestros caminos van a volver a juntarse. Creo que hay una visión distinta en términos de táctica y de estrategia electoral. Nosotros estamos convencidos que este frente que hemos conformado es una respuesta a la demanda de unidad que la sociedad venía planteando, que no ha logrado hacer el kirchnerismo, que no ha podido retener a sus propios Ahora, el cuadros, problema era el radicalismo. Y nosotros lo hicimos. Eso plantea Víctor de Genaro. Y me parece que además hay un error de cálculo en lo que dice Víctor, un error matemático, porque éramos 5 fuerzas y 4 seguimos estando. El socialismo, Libres del Sur, el juecismo y nosotros, el Partido GEN. Los 4 seguimos estando y como fuerzas integrantes del FAP constituimos hoy un frente con el radicalismo y la coalición cívica. No es un freno el radicalismo. Para Víctor de Genaro lo fue, para Margarita Stolbizer no. No, nosotros siempre dijimos, y además a mí no me gusta esa idea de pretender constituirse en tercera fuerza. Yo creo que hay que pensar, hay que asumir primero que nada la implosión del sistema político. En el 2001 no quedó nada del sistema político tradicional y hoy hay que rearmar esto. Y yo pienso que hay que recuperar previsibilidad y credibilidad para la política y hay que caminar a la conformación de 2 grandes frentes, un frente de centro-izquierda, un frente de centro-derecha. Me parece que hay que ir camino a esa situación. Ahora, esto era como la vieja Argentina respecto a los 2 grandes frentes. La realidad de las encuestas, al menos, las que ha mostrado el último fin de semana en prácticamente todos los medios oficialistas y opositores, es que en provincia de Buenos Aires los primeros 3 lugares lo ocupan los candidatos peronistas, ¿no? Estamos hablando de Massa, Insaurralde y Francisco de Narváez. ¿Por qué? A ver, podríamos hablar bastante de esto. Primero de las encuestas. Las encuestas son hoy una herramienta de campaña electoral, no hoy, lo han sido en los últimos años. No, recordemos que en el 2009 el Frente Amplio Progresista o la propia Margarita Stolbizer por ahí estaba mucho más atrás en las encuestas de lo que resultó finalmente, ¿no? Te puedo contar en realidad todas las elecciones en las que competí. En el 2003 como candidata a gobernadora veníamos de una historia difícil del radicalismo, después de la salida de la alianza. Moró como candidato a presidente había sacado el 1% en mayo y en el mes de septiembre nosotros sacamos el 10%. Las encuestas hasta el día anterior nos daban en el rubro otros, ni nos ponían. No aparecía siquiera, ni la fotito. Ni nos ponían. Lo mismo nos pasó en el 2007, en el 2009. Nunca las encuestas nos dieron a nosotros más de 10 puntos, pero no en el arranque. No nos dieron en el cierre de las campañas electorales más de 10 puntos. Ahora, y después terminamos sacando el doble de los votos. Ahora igual quiero ir al fondo de tu pregunta. Vamos. Que es esta realidad que nosotros tenemos de un mapa político electoral ocupado
prácticamente con una cantidad de listas que pertenecen no al PJ sino al kirchnerismo. Todos ellos, y vos marcabas recién hoy lo que ha pasado con Moyano y con de Narváez. Plaini ha sido en el Congreso de la Nación, y esto lo conoce Héctor Recalde, uno de los más defensores a ultranza del proyecto kirchnerista, como lo han sido todos los que están en la lista de Massa, la verdad. Han defendido el modelo del kirchnerismo durante todos estos años. Massa ha sido funcionario, jefe de gabinete, ni más ni menos, ¿no? Todos, por eso no han hecho jamás una diferenciación de cuestiones que para nosotros son estructurales, medulares, que tiene que ver con la falta de compromiso justamente con políticas, con reformas institucionales y estructurales que hacen falta en la Argentina, y jamás se han diferenciado de los escándalos de corrupción tampoco. Nunca nadie ha dicho una sola palabra. Hoy eso conforma este mapa de un justicialismo, de un kirchnerismo que presenta distintas alternativas, distintas opciones. Por afuera de eso está el armado y el frente que nosotros tenemos, y nosotros creemos que en la medida en que la gente vaya identificando que todas esas opciones son exactamente lo mismo, y lo son entre otras cosas porque no se han diferenciado durante todo este tiempo, pero además yo cuento un hecho objetivo de la realidad reciente, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, conversando sobre la negociación de las listas con de Narváez un día, 2 días después con Massa, y 2 días después terminó con Cristina. ¿Eso qué quiere decir? Que si al gobernador de la provincia le da lo mismo, evidentemente es lo mismo, con el agravante de que la única discusión que está instalada entre todas esas listas es la discusión por la sucesión. ¿Quién va a ser después de Cristina? Hoy aparece Scioli como un candidato bastante posible. Este acuerdo que han hecho lo pone a él en esa situación. No hay ninguna duda que si Scioli fuera el reemplazo de Cristina, con Scioli van a estar Massa y de Narváez. Ahora hago una pregunta de sentido común. Si son todos lo mismo, y gobiernan hace... ¿cuánto tiempo la provincia? En la provincia. Desde el regreso a la democracia. 26 años de los 30. Por eso, desde el regreso a la democracia, el primer gobierno fue radical con Armendáriz, y de ahí en adelante todos justicialistas. Sí, así es. ¿Por qué lo votan? Y habría muchas explicaciones. Yo no le escapo nunca a la autocrítica, no le escapo, y creo que nosotros hemos tenido evidentemente una gran incapacidad para generar nuevos liderazgos, para generar una propuesta que entusiasme, una cantidad de cuestiones, y tampoco quiero quitarle méritos. Han sabido hacer cosas que nosotros no hemos sabido, pero también hay otras explicaciones. Durante todos estos años muchos han hecho negocios, y no es cierto, y a mí no me gusta la idea del voto cautivo de los que reciben los programas sociales. Eso me parece lamentable como análisis político. En cambio sí creo, porque lo conozco fundamentalmente en el conurbano, cuántos son los que han participado en los negocios con los intendentes del conurbano, cuántos son los que se han beneficiado económicamente y que obviamente no quieren que nada cambie. La única diferencia que se plantea hoy es la continuidad de lo que se ha hecho durante todo este tiempo, pero más educados, más prolijo, digamos. Bien, te voy ganando 1-0 en las cartas. Vamos a definir este partido, ¿no? Voy a tirar mi carta, es Cristina Kirchner. Si estaría Héctor Recalde, yo ganaría seguro esta partida, pero seguro. Con Margarita Stolbizer. Bueno, vamos bueno, Lilita Carrió, que tuviste algún encontronazo también, ¿no? Sí, tampoco sí, es sencillo. Obvio. Ojo que con todos los que me has puesto he tenido diferencias, y no tengo cuestiones personales con nadie, ni con Gabriela en la anterior, ni con Cristina, pero le pongo un voto a Carrió por la misma razón que antes voté por Pino. Nosotros no estamos acompañando el proyecto de ese grupo, pero la verdad es que nos sentimos dentro de ese frente que ha constituido UNE en la Ciudad de Buenos Aires. Me compite Margarita 1-1. Vamos a definir, no quiere perder Margarita Stolbizer. Vamos a la última partida. Le quiero preguntar, ella hablaba un poquito de estas relaciones promiscuas, para decirlo de alguna manera, entre los distintos candidatos justicialistas. Ahora, Ricardo Alfonsín, que participa en tu lista, estuvo con Francisco Narváez también, ¿eh? Sí, claro, y él dice públicamente, tenés que invitarlo, Diego, y él dice ya vino, bueno, ya nos peleamos por ese tema. Que esto es un error, y él lo reconoce como un error. ¿Te imaginas lo que nosotros hemos cuestionado eso? No decía que fue un error, bueno, no decía que fue un error. Entonces, no, yo creo que él y el radicalismo en general reconocen. Creo que tampoco fue una
una buena decisión ni siquiera para Francisco de Narváez en su momento. De hecho, el resultado en términos electorales fue desastroso para todos. Así que me parece que de los errores uno aprende y todos somos seres humanos y los cometemos. Bien, vamos a definir esta partida. Qué difícil, ¿eh? A ver si tengo que terminar votando por la mía solo podés para mirar, la partida. podés mirar. Por la carta te tengo y por las otras definiciones que hiciste. Yo lejos. Lejos. Sí, te gano ¿Qué lejos. tendrá, no? Que está contentísima. Pero yo tengo una carta que es justa, ¿eh? Yo tengo las de espada. ¿En la de espada? Tengo las de espada. Victoria Donda, que participa también del espacio Margarita Y Stolbizer. mira qué lindo, ¿eh? Tenés un 7 de oro o un 7 de espada ahí, A ver qué tiene. Y tengo a Wiener. Wiener, Era claro. la de espada. ¿Va a ser el candidato a presidente del espacio? Te gané, Diego. Para nosotros sí, porque además Wiener reúne una cantidad de cualidades y de condiciones. Tiene que ver con su experiencia de gestión, con un gobierno realmente muy, pero muy importante, pero además tiene que ver con un modelo de liderazgo como el que necesita la Argentina. No se puede salir de la crispación y la confrontación que genera Cristina Kirchner para ir a otro liderazgo confrontativo. Hay que ir a alguien con una gran capacidad de diálogo, de construcción de consensos, de respeto por los demás y fundamentalmente un liderazgo de características ejemplares. Eso necesita la Argentina. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, en cómo uno habla y cómo uno vive. Creo que viene un tiempo de liderazgos ejemplares y ahí es donde el lugar más importante va a ser el de la carta con la que te he ganado la partida. Bien, como estoy derrotado, no le voy a jugar vamos a hacer un poquito de descanso, no le voy a jugar a Héctor Recalde, que está ahí, que es un gran jugador, ¿eh? Es un gran jugador de cartas, no me animo. Voy a hacer un descanso por ahí con Daniel Míguez, nos hacemos una partidita. Gracias, Margarita, por venir. Le ha ido bien las cartas, vamos a ver cómo va en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a un cortecito y volvemos, sí, con quien ya hemos anunciado, el diputado Héctor Recalde. Ya volvemos. Gracias. Bien, estamos con Héctor Recalde. Hablamos en el corte, me dice, tengo un as bajo la manga. Dije, bueno, tiralo ya de entrada. Me animo a tutearlo, pues nos conocemos hace muchísimos años de mis inicios en el periodismo, haciendo cobertura de temas sindicales. De alguna manera me arropó porque me adoctrinaba en términos jurídicos. Yo era muy novato y me trataba de explicar lo que era algunos términos propios de la jerga jurídica sindical. Te lo explicaba sin entender yo lo que te explicaba. Bueno, pero lo entendí, sin entenderlo lo entendí, o por lo menos escribía eso. ¿Cuál es el as bajo la manga? Y cuando se desarrolle este feliz encuentro... Es un tiempista. Claro. Bueno, vamos a arrancar por una pregunta de cajón que es Scioli. Alguien que... Diana Conti, me acordaba porque hoy Vudú criticó a Massa diciendo no se puede tener 1 millón de amigos como Roberto Carlos, ¿no? Criticando esta política de no agresión, entre comillas, de Sergio Massa. Ahora, hace un mes más o menos, Diana Conti decía lo mismo, Diana Conti del espacio oficialista decía lo mismo de Daniel Scioli. Y Juliana Di Tulio, que pertenece a la lista donde está Héctor Recalde como candidato en Provincia de Buenos Aires por el oficialismo, es la jefa. Es un matriarcado, es presidenta del bloque. Una excelente diputada. Decía sobre Scioli que tenía que aguantar los trapos, que parece que no estaba haciendo bien los deberes. Hoy ya dice, hace 10 años compartimos el mismo espacio. Y la verdad, hace 10 años que Scioli viene compartiendo el mismo espacio con todos nosotros. En distintos roles, fue vicepresidente. Sí. Siempre lo trataron bien ahora. Nadie lo criticó por las inundaciones. No, resulta pero que los estilos pueden ser diferentes. No había críticas de estilo, había críticas más de fondo. Todo el mundo. La verdad que este es uno de los problemas de la política, la personificación en la discusión y no en los pensamientos, las ideas, los hechos. Y en los hechos, realmente, yo le he demostrado una lealtad que ojalá otros la tuvieran. Yo conozco gente que se anotó en la interna y a los 24 horas se fue al otro lado. Bueno, es verdad, pero también y tiene es todo verdad. el derecho al mundo y no con nombres propios. Hablemos de pensamiento y de política. Realmente, a mí me horroriza cuando se personifica todo. En vez de decir... saco el tema de Daniel Scioli con nombre propio, pero lo cierto es que el gobernador, y también lo recordaba Margarita Stolbizer, hasta 10 minutos antes del cierre de lista se sentó con Massa, se sentó con Francisco Narváez. Es leal, habló con todos con algún interés
de hacer un armado con ellos. Eso no fueron a tomar el té. Las interpretaciones son libres. Hay una frase que me enamoró últimamente. A ver. Los hechos son sagrados, las interpretaciones son libres. Pero los hechos son sagrados. Bueno, ¿vamos a los hechos? Vamos a los hechos. Miremos qué decía, y recordemos que Héctor Recalde fue asesor laboral de la CGT durante muchísimos años, codo a codo con Hugo Moyano. No, empecé con José Alonso. Con José Alonso, pero en los últimos años estuvo y después con Ubaldini. ¿Vos te olvidaste de Ubaldini? ¿Dónde nos conocimos? Toda la trayectoria de Héctor Recalde sin el programa. Empecemos por el principio. Bueno, la trayectoria no empieza por el final. Yo empecé por el final. Hugo Moyano, que decía esto el lunes pasado. Ya no desmotiva y nos está quitando la cultura del trabajo. Con los planes, esos que han inventado y que han multiplicado en los últimos tiempos. Los planes cooperativos, los planes no trabajar, los planes descansar son eso, compañeros. A ver. Yo creo que no lo dijo ni siquiera convencido. Moyano decía otra cosa. Hace tiempo atrás decía otra cosa sobre los planes sociales. Lo sostenía, entendía que era una red de contención, en un marco donde no todos logran conseguir empleo. ¿El Moyano auténtico es este o el de antes? Yo desde el día 16 de octubre del año pasado vengo diciendo a todos los periodistas, y vos no podés ser una excepción, por el principio de igualdad ante la ley, sí. Yo de Moyano no hablo. Pero Moyano decía otra cosa. Yo de Moyano no hablo. Mira, te voy a contar un cuento. De Moyano habla con Hay dos Moyano. amigos, y uno le dice al otro, ¿sabes que yo no discuto nunca? Y el otro dice, no puede ser, vos discutís, tenés razón, le dijo. Está bien. No Héctor Recalde no habla de Moyano. Le hago esta pregunta por un sí, por un no, si quiere. ¿Habla con Moyano? No. Ya no. Ya no. 16 de octubre del año pasado. Esos son hechos. ¿Con dolor se rompió esa relación? No voy a hablar de Moyano. Y yo insisto con la historia del que discute y no discute. Ese es el as. Vos podés hablar. Bueno, vamos a saquemos la libertad. a Hugo Moyano. Además es cierto, vos como periodista tenés que preguntarme. Si no, no harías, no cumplirías tu rol. Yo estoy cuando le hacen la maca, todavía no llegó. Hay uno de los reclamos, yo creo que Moyano no dice esto convencido, no lo ha sostenido históricamente esto, creo que está con de Narváez y ahí estamos en el tobogán, en la carrera electoral, o por lo menos por las PASO, por las primarias, y empieza como a diferenciarse y lo hace de esta manera, creo que erróneamente. Creo conocerlo, creo que no piensa así. Creo, por ahí cambió, no lo sé. Ahora, hay otro tema que se plantea bien en la plaza y que plantea la CGT, tanto la de Moyano como la oficialista, lo mismo las distintas facciones de la CTA, respecto al mínimo no imponible. Al impuesto a las ganancias. ¿Hay que modificarlo? Yo creo que sí. Además tengo un proyecto de ley presentado, y además un periodista me ironizó, porque dijo, qué revolucionario Recalde, le cambió el nombre al impuesto. Es cierto, le cambié el nombre. Porque no se tiene que llamar impuesto a las ganancias, porque con sentido común el trabajador sabe que su sueldo no es ganancia. Ingresos. En mi proyecto, en realidad Jorge Gallero lo viene sosteniendo hace mucho, yo soy amigo de él, lo conversamos. Yo presenté un proyecto para cambiar todo eso, pero además en este momento, vos mencionaste a una diputada de la Nación, Juliana de Tulio, que es la presidenta de nuestro bloque. Como sabe que yo presenté ese proyecto y hay otros proyectos, me encargó coordinar con los compañeros del bloque, compañeros y compañeras del bloque, sobre imponer a la renta financiera. Es decir, gravar a la renta financiera. Y estamos trabajando en eso hace una semana. Así que vamos a ver si podemos adelantar. Lo importante en esto es, la discusión yo la di en el seno del movimiento obrero. Pendiente de este gobierno, ¿he escuchado? Sí, pero muchos hablan, pero no hubo ninguna presentación formal. Esta no es la única, el trabajo en negro, la jornada de trabajo. Bueno, hay muchas cosas pendientes. De los trabajadores en ganancias, ¿no? Hay muchas cosas pendientes. Ahora, yo te digo, mira, yo soy un militante, son hechos. El 25 de mayo me dio un gustazo, y lo cuento ahora en todas partes. A ver. Parecía Juan Palomo. Escribí, no lo que hizo Miguel, con mucha más, trabajó un año, yo trabajé una mañana, hice una recopilación de los 10 años de las leyes hechos, el número de leyes de que se trataba, y las medidas macros. Con eso hice una cartilla, lo llamé Manual de la Militancia. Digo Juan Palomo, pues la mandé a imprimir yo, me ayudó un amigo Silver, que la llevó a la imprenta, y después el 25 de mayo, con mis nietas, mi nieto, mi mujer y amigos, la repartimos así en la manifestación de alegría que se dio el 25 de mayo,
Y yo esto siempre hablo con mucha autenticidad, y esto te lo digo 100%. Cuando terminé de escribir me asombré de todo lo que hicimos durante 10 años. Ahora, falta mucho para hacer, entre ellos estas cosas que estamos mencionando, y eso es lo importante para mostrar y discutir para el futuro. En cambio vos mirás el aquelarre, lo que Cristina llama el rejunte, y a mí no me preocupa el tacticismo, pero yo creo que hay una violación al derecho del ciudadano, a la lealtad ciudadana, a saber qué vota cuando vota a un partido. Hay el de reciente creación, el que preside el intendente de Tigre, el Frente Renovador. El Frente Renovador. Ahí hay una concurrencia, y lo digo con todo respeto, de diputados del PRO, diputados que estuvieron con la flexibilización laboral, diputados que estuvieron con la Banelco. Hay un aquelarre. ¿Podemos hacer nombres propios o no? No, yo no hago nombres propios. La ideología, los hechos. Y trato de no descalificar. Yo podía hacer nombre propio con la Banelco, ¿sabes qué? Y no por el soborno, que es gravísimo, sino por el contenido perverso de la ley. Y este gobierno se la derogó. Entonces, ¿a quién vota ese ciudadano? ¿Qué van a votar? Yo además estoy haciendo una investigación, copiándome de un amigo que sacó un libro, Carlos Laforgue, hace unos años, que decía ¿a quién no votar? Se llama el libro. Veía las leyes, quién votaba afirmativo y quién negativo. Ahí sabías cuál era el pensamiento en acción, porque acá se votan diputados. Eso es lo que hablamos recién. Hechos. Entonces, lo que estoy haciendo es ver cómo votó fulano y cómo votó mengano, que ahora están juntos. Entonces, cuando el ciudadano ese vota, porque se equivoca, tiene que votarnos a nosotros, pero se equivoca y vota a esa lista, ¿a qué va a votar? ¿Qué van a sancionar? ¿Negro? ¿Blanco? ¿Gris? Entonces, el Código Electoral no lo trata. Tiene que haber además el silencio. Jurídicamente el silencio tiene un valor. El artículo 919 del Código Civil. Hay obligación de manifestarse. Y hay la obligación de quien se presenta a una elección, es decir, con toda claridad cuál va a ser el programa y qué es lo que no va a ser, y entonces tiene que haber un principio republicano importantísimo, que es la rendición de cuentas. Y el que rinde cuentas y la rinde mal tiene que ser sancionado con el principio de inocencia, el debido proceso legal. Pero estoy trabajando en un proyecto para modificar el Código Electoral. Héctor Recalde me lleva los números, me parece muy bien, que presenten balances, que presenten proyectos, que digan lo que va a hacer. Hablando de números, le pregunto a Héctor Recalde, alguien que ha trabajado años codo a codo con el sindicalismo, y está en paritarias. Sí. El INDEC. Los números del INDEC. Yo estuve ¿Son analizando, un dibujo o no son un dibujo? Estuve analizando todos los números, incluso el menos serio de todos, que es el índice Congreso. El menos serio. Este es el menos serio, el que presenta la oposición. Santa Fe, el de la provincia, es un promedio. El de la provincia de Santa Fe, no hay ninguno de estos datos que hable del alza del costo de vida, que están hablando muchos que son candidatos, hablan de 25, 30%. En realidad el más alto fue el del Congreso, que dio 19.8, una cosa así. El de Santa Fe dio proyectado 14 y pico. Y los convenios se han firmado por el 24, el 25, el 26, sin techos. No me contestó la pregunta, Pero estoy diciendo lo que pasa. El INDEC dio un número 10,5, creo que dio. Y se cierran paritarias por 24. Y es la más seria de todas, porque no importa, uno puede cuestionar. Están tratando de ahora de modificar las pautas de medición. Pero las mediciones están ahí escritas, miden más de 450 productos. No hay capacidad logística en ninguna de estas consultoras en poder informar con seriedad qué es lo que pasa con el costo de vida. Pero el principio de realidad, es decir, no es lo mismo el nivel de consumo de una tripulante de cabina de avión que de un trabajador metalúrgico o un portuario. Entonces, el dirigente sabe cuál es la necesidad, se negocia. Todas las voces alarmistas de los conflictos y el caos que van a producir los convenios colectivos, nada de eso fue verdad. Y lo importante, ¿sabés qué es? Que ahora se naturalizó que todos los años hay paritarias. Y el poder adquisitivo real del salario mejoró cualquier índice de alza de costo de vida que quiera. Y todos los años tenemos salario mínimo vital y móvil. Y está la asignación universal por hijo. Hubo gente... Y está la jubilación, ¿no? La movilidad jubilatoria. ¿Sabes lo que yo discutí con los compañeros de izquierda? La movilidad jubilatoria, yo había hecho el cálculo con mis asesores, porque mi abuela decía que podía hacer cualquier cosa, yo no. Con mis asesores... Cuando analizamos la fórmula, el primer semestre a nosotros nos daba entre el 11 y el 12%. Te voy a decir el nombre, así porque es un técnico, Pablo Seriani. entre 11 y 12%.
Claudio Lozano, digo con respeto, son posiciones públicas, y María América González decían 3,8 todo el año. 11 o 12 el primer semestre. ¿Sabes cuánto dio? ¿Cuánto dio? 11,59, hablando de números. Y no hay todas estas dos correcciones, que la movilidad jubilatoria, que cumple con la Constitución Nacional, porque el 82% es una legítima aspiración de los jubilados, pero no es un derecho constitucional. El artículo 14 bis dice jubilaciones y pensiones móviles. ¿Quién lo hizo? Mi gobierno. Después de más de 50, pero la Constitución es del 57. Voy a otro tema que se ha instalado. Cristina Kirchner todo el tiempo dice, yo no soy eterna. Pero no quiere, voy a terminar, tranquilo, Recalde, voy a terminar. Es ansioso, ¿eh? No soy ansioso. Lo que pasa es que los viejos contestamos las preguntas antes que las formulen. No hay apuro. Dice Cristina Kirchner que ella no es eterna. Diana Conti, a quien mencionamos hace un rato, miembro del kirchnerismo. No, pero me da mucha letra Diana Conti. Diana Conti dijo que Cristina tiene que ser eterna. ¿Sí? Eterna en el alma. Ahora dijo eterna en el alma del pueblo. Vamos a la conducción. Héctor Recalde dice, si hay consenso, se podría reformar la Constitución. La pregunta concreta, con esta introducción. Y con la misma... ¿A favor o en contra de la reelección? Previo paso de la reforma de la Constitución. En este momento no está en la agenda nuestra la reforma de la Constitución. No está en la agenda. Yo creo que, por ejemplo, mi pensamiento es lo que ha pasado con los fallos de la Corte, con la interpretación que hizo del 114, y una de dos, o la Corte... En realidad la Corte no tendría que haber juzgado porque era una cosa que afectaba a sus propios intereses como corporación, y lo digo descriptivamente. Pero no está en los planes, y la reelección, lo dijo Cristina, no sé qué quieren que haga, que haya una escribanía, no, eso no, a la escribanía no hay. A ver, yo no le pregunté a Héctor Recalde qué piensa Cristina, ni si está en la agenda, le pregunto a Héctor Recalde, ¿le gustaría que haya reelección? Yo honestamente, no es un tema que me esté planteando ahora. No, lo planteo yo. Sí, bueno, pero como yo no me lo planteé, no puedo dar una respuesta. No, pero la idea es que yo planteo y te responde. Uno puede fantasear. Y yo diría... Bueno, hablemos de fantasía. Yo diría, una sola... Un hecho. Fantasiamos ¿Esta Constitución es justa? Es justa porque la votó el pueblo. Sí. Si el pueblo la reforma, ¿no va a ser injusta la reforma? Va a ser justa porque la votó el pueblo. Yo lo que quiero es que siempre se pese el pueblo. Es como el voto no positivo. En vez de ir estoy en contra, pues de a favor, dice el voto no positivo. Están juntos ahora el voto no positivo con el autor de la 125. Bueno, voy a traducir a Héctor Recalde. En general no necesito traducción, es muy claro, pero en esto me parece que hizo un zigzagueo. Está a favor claramente de la reelección. Esa es una interpretación subjetiva que vas a tener que ir a terapia a ver por qué estás haciendo estas proyecciones. Me hago cargo, un hombre más del oficialismo a favor de la reelección, según mi interpretación. Ahora mañana algún medio hegemónico presenta un proyecto. Recalde, sí, claro. Héctor Recalde. No, Recalde a favor de la reelección. Bueno, cumplimos. Se tenía que ir Héctor Recalde, cumplimos con el tiempo. Le agradecemos que haya venido y ahora que se prepare mi amigo Daniel Míguez, que le pienso ganar las cartas. Ya perdí con Margarita Stolbizer 2 partidas perdidas en el mismo programa. No, ya venimos. Bueno, vamos a darle las cartas a Daniel Míguez, colega. Mientras va repartiendo, vamos a decir que... Sí, hay que mezclar, hay que mezclar y voy a cortar también. Hay que decirle a Daniel Míguez, y hay que decirle a la gente que Daniel Míguez escribió este libro, son los 10 años, es la década del gobierno kirchnerista, un año de trabajo, un libro gordito, con mucha información. Es el libro que sucede a otro, Kirchner íntimo, con la historia de Néstor Kirchner, con algunos datos que muy poca gente sabe. Recordemos, para los que no saben, que Daniel Míguez, además de mi profesor en la facultad, años atrás, ahí en Lomas de Zamora, y titular de la agencia de noticias A1, es un hombre que ha transitado muchos años en el diario Clarín, pasó por Página 12, hoy es columnista en Canal 9, y conté, pero la 100ª parte de la trayectoria de Daniel Míguez ha pasado por muchísimos medios, gráficos, televisivos y radiales. ¿Mezclo? Ya mezclé. Bueno, corto entonces. Corta. Y ahí reparte 3 para cada uno, no las miramos. Y vamos a preguntarle mientras reparte Daniel, ¿por qué se le ocurrió este libro? Bueno, se aproximaron los 10 años, me parecía que
era necesario un balance, un libro de este tipo, y estructuré la historia de estos 10 años, aunque no empieza exactamente el 25 de mayo del 2003, sino que se retrotrae hay una pequeña introducción que explica por qué Kirchner llega al 25 de mayo. ¿No? El kirchnerismo nace antes que el 25 de mayo. Exactamente. Bien, vamos a hacer la primera mano y vamos a ir hablando del libro, porque no quiero quedarme con esta derrota ante Margarita Stolbizer. Claro, te querés vengar conmigo. Me quedé con la espina. Voy a jugar la primera carta. A mí me toca Francisco de Narváez. La pongo ahí. Y Daniel Míguez, si ponela al lado, le toca a Lilita Carlo, que había salido antes. Mirá vos, repetida. ¿Fácil o no esta partida? No, es difícil. Es difícil. No hay empate, Daniel, No hay empate. No hay empate. Acá los periodistas también se tienen que jugar. Uno nunca sabe a quién vota o qué inclinación tienen los periodistas. Por acá va asomando, por lo menos va viendo para dónde camina. Esta la veo conociéndolo, Daniel. Yo sé que es difícil para esta elección, pero tiene que decir, Esto es blanco y negro. Es binario este programa. Con uno, con otro. Y me parece que Francisco de Narváez. Francisco de Narváez. ¿Razones? Sí. Razones porque me parece que Carrió es una dirigente que no le hace bien al conjunto de la sociedad, ¿no? Con todas sus predicciones incumplidas permanentemente. Eso no quiere decir que me encante Francisco de Narváez. No, estamos hablando de esta partida, no estamos hablando de que votaría Daniel Míguez si es un balotaje en el juego. Bien, se inclina, es mi carta, me gusta esto. 1-0 le voy ganando a Daniel Míguez, arranqué bien. Sí. Vamos a preguntarle del libro, porque, bueno, recién decía, el kirchnerismo, y yo comparto con lo que escribió Daniel en el libro, no nace en la elección, nace mucho antes, pero vos vas marcando como momentos claves en la historia de este proceso de estos 10 años. Te quiero preguntar para arrancar si es una década ganada, como promoción el gobierno. Bueno, para mí sí lo es, lo que no quiere decir que es todo o nada, que no hay errores, déficits y aciertos, ¿no? Yo digo, podés ganar 10-0, 8-2, 7-3 o 6-4 y ganás, ¿no? Me parece que más que el éxito implica el éxito de acuerdo a qué objetivos. Digamos, ¿no? Hay más para puede decir destacar. Que Menem fue exitoso porque se propuso lo que cumplió, pero a la sociedad no le fue bien. Está bien, vos destacás más de lo que criticás. Sí, en el balance sí. El balance es así. Sí. ¿Y Kirchner fue fruto, o el kirchnerismo más que Kirchner, de la crisis del 2001? ¿Sin la crisis del 2001 hubiese existido el kirchnerismo? Hubiera sido más difícil, por lo menos que aparezca ahí en el 2003, ¿no? Sí, sin duda es producto de la crisis del 2001. Justamente yo el libro lo arranco en el Grupo Calafate en 1998. Cuento un poco los antecedentes de Kirchner intendente, Kirchner gobernador, sí. Pero que en el 98 es cuando Kirchner empieza a visualizar que el modelo neoliberal se iba a pique, que la sociedad estaba necesitando un cambio de políticas y de dirigentes, y el que se vayan todos, que iba a venir, y que vino, ¿no? Cuando se cae estrepitosamente el modelo en el 2001, había que sucederlo con un nuevo modelo y nuevos dirigentes. Por eso sería impensable sino que un gobernador patagónico al que no conocía casi nadie llegue a presidente 2 años después de esa crisis. Ahora, así como te pregunté cuándo nació, si tiene que ver con la crisis, te pregunto si con el fallecimiento de Néstor Kirchner terminó el kirchnerismo. No, para mí no. Para mí no, y bueno, la muestra fue que incluso después de la muerte de Kirchner, Cristina Kirchner ganó unas presidenciales por una diferencia abrumadora, ¿no? Ahora te lo pregunto de esta manera, hay muchos actores sociales, hablamos en este programa mucho de Hugo Moyano, y no es el único, son muchos, por ahí para justificar su propia impronta o su propio derrotero en esta coyuntura, pero hay muchos que dicen Kirchner fue una cosa, Cristina fue otra cosa. ¿Vos compartís eso? Políticamente no fueron cosas distintas, para nada. Sí, personalidades distintas, pero me parece que el kirchnerismo fue todo. Políticamente coincidían absolutamente. Y digo que siguió con Cristina y puede seguir después, porque una de las críticas que yo hago en el libro es que al kirchnerismo es que tardó demasiado en construir una fuerza política propia, ¿no? Su propio sujeto político. Estuvo años dependiendo de alianzas, de fuerzas preexistentes que le dieran apoyatura.
Ahora, le ha costado construir. Pero eso que construyó me parece que le garantiza, ganando, perdiendo en el 2015, continuar como un proyecto en la oposición o en el gobierno después de 2015. A ver, eso te quiero preguntar. Yo tengo dudas sobre ese tema. Quiero decir, ha construido. Lo que no construyó fue una herencia, un heredero. ¿No? Me parece que en algún momento hasta con vocación de que aquel que asomaba, ¡pac!, le cortaban la cabeza. Acá la conducción es esta y no hay nadie más, que no asome nadie. Te pregunto ahora que no hay reelección. En principio, por lo que uno ve en los números, se va a hacer muy cuesta arriba reformar la Constitución para habilitar una reelección. ¿Cómo sigue esto? Bueno, eso pasa en todos los liderazgos fuertes. Digamos, nadie asoma la cabeza. Con Perón nadie asomaba la cabeza, con Fidel Castro nadie asoma la cabeza, con Chávez... No, a ver, hay una cosa de manual que nadie va a decir hoy quién es el heredero, porque todos los factores de poder van a empezar a girar y a empezar a tratar, a negociar con el heredero. Es lógico, es natural que para que no se licúe el poder de Cristina Kirchner diga no hay heredero y esté todo este juego latente de la reelección, casi de manual eso. Sí. Ahora, más allá de eso, efectivamente lo que no se ve es una construcción de alguien que pueda suceder, en algún momento se habló de vudú, pero alguien que pueda suceder en carne propia lo que es este proyecto político. Sí, yo creo que el kirchnerismo va a generar su propio candidato, porque lo lidera Cristina. Hay que ver, Cristina, me parece, se le acaban las posibilidades de reelección, pero difícilmente deje el espacio de liderazgo de ese espacio político. Sí. Entonces va a tener la posibilidad de influir decisivamente en quién será el candidato del kirchnerismo en el 2015. Que quizás ya lo tenga en mente, a lo mejor. ¿A vos se te ocurre alguno? No lo veo claramente. Hay nombres, qué sé yo, Zanini es un nombre. ¿Urribarri? Urribarri dentro de los gobernadores es otro. Es otro. Bien. Hay un capítulo, en algún momento mencionás a Lorenzetti, el titular de la Corte, que hoy es protagonista por otra razón. Me parece que lo termina motorizando el propio kirchnerismo. Cristina Kirchner termina siendo nombrado por Kirchner en la Corte Suprema. Hoy algunos kirchneristas dicen que tiene ambiciones electorales. Y yo no lo sé si lo tiene o no. No sé, extraño. Digamos, todos los miembros de la Corte, no sé, Hayton de Nolasco, Carmen Argibay, pero todos tuvieron militancia política. Maqueda fue legislador. El propio Lorenzetti militó en el peronismo en Santa Fe, ¿no? De Rafael, la provincia de Santa Fe. No son políticos. ¿Cuántos jueces vienen de la política? Miles. Bueno, Zaffaroni también, ¿no? Zaffaroni. Fue miembro del Frepaso. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con la partida. Mientras seguimos hablando del libro, voy ganando 1-0 yo con la carta de Francisco de Narváez. Vamos a la siguiente. Me toca Gabriel Mariotto y a Daniel Miguel le toca Jorge Altamira. Lo miraba porque es difícil, no lo reconoce, está cambiado. Está un poquito estirado. Está photoshopeado. Sí. Está estirado con anteojos. Gabriel Mariotto. Gabriel Mariotto. Pero sin ninguna duda fue compañero mío de la facultad. Bien. Fue docente mío en la facultad también. Fue docente tuyo, cátedra, claro. La verdad, ahí en Lomas de Zamora. Exactamente. Yo siempre recuerdo que ya en aquellos tiempos, estamos hablando en el 80 y pico, 89 empecé la facultad. No, antes, 87, empecé la facultad. Él ya en la cátedra defendía la modificación de la ley de radiodifusión, la vieja ley de radiodifusión. Digo, el debate por lo menos él lo tenía de antemano. Sí, y cuando éramos estudiantes, antes de que vos fueras alumno, éramos estudiantes, era el estudiante el que tenía claro cómo era la ley de radiodifusión de la dictadura, qué es lo que había que cambiar, militaba ese tema siendo estudiante de periodismo. Una ley muy compleja, ¿eh? Una ley muy compleja, por eso a mí en lo personal me alegró mucho cuando él fue el encargado de modificar o de construir la ley de servicios de comunicación audiovisual. 2-0, estoy contento, creo que ya me lo puedes revertir. Igual vamos a jugar la última carta, no quiero que quede Zapatero. Para no quedar Zapatero. Julio Cobos. Y Amado Vudú. A ver qué nos dice Míguez. Amado Vudú. Porque... A Vudú. Sí, lo de Cobos con la 125... Son los vices, ¿eh? 2 vices. Pero me parece que fue de gravedad institucional lo que hizo Cobos al votar, al usar el voto que le está destinado al Poder Ejecutivo
en el Senado, en caso de que haya empate, no es un voto personal, él no era un senador, él era vicepresidente de la Nación. Bien. Y malversó ese voto y esa posibilidad, se tendría que haber tenido, tendría que haber renunciado. Digo, me parece muy feo para la calidad política y la calidad institucional lo que hizo en aquel momento. Bien, me asomo por acá para mostrarle nuevamente 10 años, una década de gobierno kirchnerista. Aquellos que quieran refrescar un poquito estos últimos 10 años sin la lógica del discurso estrictamente kirchnerista o la oposición, hechos concretos, cosas que pasaron, datos para evaluar lo bueno o no malo. Él hacía un balance, decía que hay más para rescatar que para cuestionar, pero aquí hay un raconto y además cosas que refrescan un poquito la memoria de quién es quién. En 10 años, como decíamos recién, previo a las elecciones, cada uno ha cambiado de lugar. Hoy quien está en el oficialismo está en la oposición y al revés. Bueno, para refrescar un poquito la memoria, este libro de Daniel Míguez sobre los 10 años del gobierno kirchnerista. Ahí Gracias. está Sergio Massa en el gobierno. Y está Sergio Massa en el gobierno, para los que no recuerdan, ex jefe de gabinete. Gracias por venir primero, gracias por haberme dejado ganar y no irme Zapatero después de la derrota ante Margarita Stolbizer. Hice lo posible por Yo vi que me dejaste ganar. Gracias, Daniel. Bueno, nos vemos como siempre, jueves 22 horas, aquí por CN23. Chau.